buenos días, bienvenidos a Día en su 11ª temporada. Aquí estamos esperándolos para pasar una mañana de lujo, informándonos y recibiendo amigos como siempre. Y a la primera amiga que recibió es a la señora Anaí Lange. Muy buenos días. Hola, Fito, señora Anaí. ¿Cómo está, señora casada? Muy bien, la vida me ha cambiado en estos días. Impresionante. Me imagino brutal. No sé si por casarme o porque tuve un chofer que me llevó del hotel al lugar de la celebración, que fue la casa de mis padres. Pero de un lujo, un auto tan limpio. Una limusina. Una limusina tan limpia. ¡Ah, que tenía la foto! Variedad de alcoholes tenía, ¿verdad? Ahí estamos viendo la foto, exactamente. Una fotito que sacamos así. Ahí está Seba, Anaí y el señor Fito Gali, que nos sirvió de chofer, digamos. Porque el coche te había que tener de todo. No solo alcohol, también había refresco, comida, había todo. Pastillitas de menta para pastillitas de menta, todo. por si nos poníamos nerviosos. Bueno, también teníamos de todo. Y el auto decorado. Y el auto decorado con unas flores que las tengo en mi casa. Una cosa maravillosa, exquisita, la verdad. Adoro ser chofer. Uso y recomiendo el servicio de Fito Gali como Voy a chofer. poner un servicio, un currito nuevo, un Uber. Un Uber. Uber para boda. Exacto, me leíste la mente. Uber para boda, me encantó. Que después, yo voy a decirlo, los novios entraban a la fiesta y me decían, vení, vamos. Y yo decía, no, yo soy el chofer, me quedo con los mozos, ustedes son los que tienen que entrar. No, vení, vamos. Y claro, bueno. Divino, una entrada espectacular hicieron. Muy lindo, Fito, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuánta gente había en esa fiesta? Bastante, 150 personas en el fondo. Mis padres del cielo se ganaron, les mando un beso enorme, que me prestaron su fondo, que ha pasado de todo en ese fondo. Bueno, muchísimas gracias y también a los comités que organizaron, habíamos organizado un comité de ambientación, otro de... ¡Qué divino! Exactamente, a todos ellos les mando un beso enorme. Y conocí, tenés una familia enorme. Sí. Tanta tía, prima, bisprima de la otra, de la tía. Era impresionante. Venía todo ese presente. Yo soy fulana de tal, la prima de la hermana, de la cuñada, de la... Me imagino que todos se presentaron aparte. Se venía a presentar con el chofer como corresponde. Pero vamos a arrancar ya porque tenemos un invitado de lujo que se viene aquí rapidísimo. Así que contanos las redes sociales y arrancamos ya. Te cuento cuáles son las redes sociales por si lo tienen un poquito olvidado. Bien. Tenemos cuenta en Twitter que es @diadiabtv, tenemos cuenta en Instagram que es @diadiabtv y tenemos cuenta en Facebook, página que es @diadiabtv. Es bien fácil todo, @diadiabtv. Y también se pueden comunicar al WhatsApp que es 092-147-636. 092-147-636. Hoy estoy acá, así que voy a leer todos los mensajes que manden. Nos pueden mandar mensajes a Fito, a mí, al programa, a los invitados que tenemos. Empezamos con un invitado que se las trae realmente de lujo, que ya está sentado con Fito y así que ya vamos a empezar a hablar con él. Absolutamente, y ya te paso que me olvidé, que me mandaron, obviamente, la Asociación de Atletas del Uruguay, que tengo todos mis ahijados ahí haciendo deportes, para la celebración de fin de año, así que muchísimas gracias, estaremos por ahí dándoles un beso. Pero ya nos vamos a recibir al señor Juan Sartori, precandidato del Partido Nacional. Muy buenos días, bienvenido. Hola, Fito, lindo pasar. Gracias por venir. Acá juntos charlando. Muy bien. Bueno, a ver, ya leí todas las entrevistas que te hicieron, escuché todas las notas que te hicieron en los canales, ya sé que estás en una etapa de escucha, y o sea que no te voy a preguntar qué pensás de qué vas a hacer con tal cosa y tal otra, porque estás escuchando. Pero para que la gente te ubique y te conozca, vos estuviste acá estudiando hasta los 12 años y después te fuiste a estudiar para otros lados. Contanos un poquito de dónde estudiaste, a grandes rasgos. Sí, yo cuando éramos chiquitos, a los 12 años... Gracias por venir, no sé si te... No, encantado de estar acá. Muy bueno. Y le pasé un ratito en la mañana, que además viene bien de tantas reuniones políticas y está lindo estar acá charlando un poquito. Y más con las que te esperan ahora después. Sí, de todo. Mi madre se fue a estudiar en un momento. Mi madre trabajaba y estudiaba de noche sociología y tuvo la oportunidad de irse a estudiar a Europa. ¿Para dónde fueron? Fuimos a Francia. Francia. Entonces, nosotros vivíamos con mi madre y mi hermana. Mis padres están divorciados desde que somos chiquitos. Y bueno, fuimos a un desafío, una aventura nueva. Mi madre, con mucho coraje, se fue por primera vez que salíamos del país a un mundo desconocido a estudiar ahí, después encontró trabajo y terminamos, bueno, creciendo por ahí. O sea que el liceo, como quien dice, lo hiciste en Francia. Lo hice en Francia, después mi madre encontró trabajo en Suiza, nos mudamos ahí, después yo fui a la universidad ahí, fui a la Universidad de Estados Unidos y empecé una actividad empresarial donde empecé a armar las empresas y ahí ya a viajar por el mundo entero. Estaba una semana por mes en Uruguay, una semana
semana por mes a Estados Unidos, donde tenía que estar para seguir trabajando. Ya enganchaste con lo otro que te iba a decir. No, bueno. ¿Cómo arrancaste como empresario? ¿Qué fue el primer negocio, la primera incursión tuya en el...? No fue ninguna empresa extraordinaria, ¿no? Yo desde chiquito empezaba a ver oportunidades y a mí me gustaban mucho los libros. Me encantaban los libros antiguos. Entonces me la pasaba siempre en unas librerías de libros antiguos. Yo iba ahí a leer, así podía leer los libros sin tener que comprarlos porque eran muy caros. Uruguay. Y un día vi un libro que tenía el mismo nombre de un cartel que yo siempre veía yendo a la escuela, ¿no? Y se me ocurrió llevar el libro, pedir a ver si podía hablar con el dueño ahí de la empresa. Y le dije, yo encontré este libro que está escrito con un nombre parecido. Y el hombre dice, esto es de mi bisabuelo. No. Lo vengo buscando de toda la vida. No te puedo creer. Terminé vendiéndole el libro antes de haberlo comprado porque lo había prestado, mucho más caro. Ese fue capaz el primer negocio. Bien. Hubieron otros, pero capaz uno siempre busca la primera parte de la historia. Capaz que fue... Ahí arrancó el empresario, Juan Sartori. Después, obviamente, te casaste con una mujer rusa que conociste en Grecia. Sí. Ahora, ¿en qué idioma hablaban? ¿Habla español? ¿Vos hablabas ruso? Para empezar, viste que los enamoramientos mejor a veces no hace falta ni hablar. Es mejor. ¿No? Entonces, lo primero a veces es fue mejor. Más allá del idioma. Después empezamos a hablar en francés, en inglés y ahora estamos hablando en español. Porque, ¿viste que... ¿Habla español? Y bueno, ahora está aprendiendo. No te hablaba una palabra. Yo ayer la veo en un asado hablar y hablar. Ayer la veo, eso quiere decir que con la actividad que tiene a su mujer y a su familia está viendo poco, pero bien. Pero sabés que al revés, ella dice, ahora por lo menos volvés todas las noches a casa, porque yo si no estaba todo el tiempo viajando. Entonces en realidad está muy contenta con eso. Dice, llegará tarde y cansado, pero por lo menos dormimos todas las noches juntos. Bien, y hoy por hoy el empresario, ¿qué empresas? Porque también sé que te deshiciste de algunas empresas de repente para dedicarte justamente a esto. ¿Qué es lo que tenés hoy como empresario? No, ¿El equipo de fútbol seguís? Sí, ese sigo. Bien, la empresa acá, de agrícola... Me quedan algunas acciones. Bien, ¿y qué más? En realidad, lo que hice es o vender las que podía vender o salir de toda la parte operativa, de las que no podía vender de un día para el otro porque no era tan líquido. Y poder, para empezar, dedicar 100% del tiempo a esta actividad política y además no tener ningún conflicto de interés. Entonces también venderlas me permitió tener la libertad de hacer esto sin buscar un cargo o algo así. Es por un compromiso que yo sentía adentro del corazón. Hay una de las preguntas, porque ayer puse en el Facebook que venías y que te hicieran preguntas. Había una que te menciona a tu suegro como ultra archi super millonario. Eso me encantó. Pero aparte también te he escuchado decir que, bueno, que tenés una solvencia económica que te permite dedicarte a esto. Pero algo muy importante, que te permite bancarte vos la campaña, por lo tanto, no vas a tener deudas con nadie, a lo que me refiero. Compromisos con poderes económicos no vas a tener. Sí, a mí no me gusta mucho eso del millonario, porque yo... Eso te lo dije como chiste por los... No, claro, yo nunca juzgué a nadie por lo mucho o poco que tenga, no me parece lo importante. Pero hay algo que es verdad, a mí me fue bien en lo económico y es verdad que permite ciertas libertades. Entonces, por supuesto, para mí en este camino, que para la política hace falta recursos, poder hacerlo sin comprometer ideas, sin tener que recaudar fondos de gente que a veces no tiene las mejores intenciones, poder seguir adelante más allá de algunas críticas o que un sistema medio cerrado diga no queremos gente nueva. Eso es verdad que es parte de la libertad que tengo y es gracias a todo el esfuerzo y lo bien que me fue en esa parte. Si llegás a algún lugar, a algún cargo, a lo que sea, es una ventaja no tener compromiso que me pagó la campaña y tengo que favorecerlo. Porque eso pasa también. Es el juego que permite la democracia también. En el Partido Nacional, obviamente también yo entiendo la bronca de algunos, ¿no? En que se bancan 5 años siendo oposición y bancándose ser oposición y de repente viene uno, como te dijeron, para acá y listo, llega de un día para el otro y se postula presidente. Pero Alem García te acobijó en su grupo, como quien dice. ¿Ya lo conocías? ¿Ya tenías contacto con él? ¿O sí, fue...? Yo lo conocía hace mucho tiempo, pero por el campo. Él tiene campo, ovejas. Entonces nos conocíamos de ese ámbito, nada que ver con lo político. Bien. Y en realidad fue cuando yo empecé a pensar esto. Traté de rodearme y pedir consejo a gente que para mí había tenido una carrera política intachable, pero tenía experiencia de cómo era esto desde adentro. Entonces Alem me acompañó a este proceso de decisión. Es más, fue de los que me dijo,
en un momento de la vida todos tenemos que pensar en los demás, y capaz que ya lograste lo que habías logrado en lo empresarial, y por qué no considerás esto, que para mí fue una época muy linda de mi vida, me decía Alem. Entonces empezamos un camino juntos que es interesante, en el cual hay gente de todo tipo, ¿no? Yo te veo muy entusiasmado y me encanta porque no conoces todo el sistema político uruguayo. Después te vas a querer arrancar los pelos. Pero bueno, Alicia, justamente, una de las cosas que preguntaba era esto. ¿Qué te motivó a ser candidato? ¿O cuándo fue que dijiste, hiciste el clic? Dijiste, me voy a tirar. Fue un proceso, ¿no? Que el de ir dejando lo empresarial también corresponde a un momento que yo tuve hijos. Tengo 3 hijos. Que ahí siempre la gente, ahí tenés ganas de verlos crecer, de estar con ellos. Y empezás a pensar en otra cosa que no es el camino egoísta, a veces en que uno, ese túnel que uno se mete y al final termina un poco esclavo de sus propios esfuerzos. Entonces a partir de ahí es que empecé a pensar distinto, a ver cuál era la próxima etapa de mi vida. Yo me pregunté, ¿y ahora qué sigue? Y para mí lo que sentía con más fuerza es poner a disposición del país, que para mí es un honor. Para mí la política es el honor de servir a su país. Absolutamente. Poner la capacidad, la experiencia que yo tenía al servicio de tratar de resolver los problemas de los demás. Y para mí por eso es que la experiencia política como carrera tiene sus ventajas, pero al final la política para mí es resolver problemas. Entonces en eso capaz que tengo también mucha experiencia y algo que aportar. Absolutamente. Y justamente dijiste, un hombre del mundo que ha vivido en 20.000 países, que ha recorrido 20.000 países, también tenés experiencia como para transmitir o aplicar en determinadas cosas. Digamos, salud, vivienda, un montón de proyectos que habrás visto que en otros países funcionan y que se podrían aplicar acá. Pero, por ejemplo, el tema del IRPF, o lo que antes tuvimos como impuesto al sueldo, ahora tenemos IRPF, a las ganancias. ¿Qué opinás así fríamente? Yo sé que estás... A nadie le gustan los impuestos, ¿no? No, a nadie. Muchas preguntas de la gente es sobre los impuestos y la baja de impuestos. Pero porque el problema... Yo que todo este fin de semana, por ejemplo, recorrí barrios de Montevideo y de Canelones. Y es una constante que la gente me dice, yo recibo una jubilación y no me da ni para los remedios. Y otro que dice, yo tengo un sueldo, pero con eso no llego a fin de mes. El país está muy caro. Sí. Hay un problema, y parte de eso son los impuestos, que hay mucho impuesto sobre mucha cosa. No sé, la mitad del precio de un auto son los impuestos. Absolutamente. Entonces yo veo ahí que cuando la gente que trabaja o que recibe una jubilación después de trabajar toda la vida no llega a fin de mes, hay algo que resolver. Y quizás hay un momento, yo estudié economía, ¿no? Y hay un momento donde más impuestos recauda menos. Claro, porque la gente trabaja menos, ya se demotiva, las empresas cierran. Yo no sé si no estamos ya en un momento medio similar, donde mucha gente, empresarios del campo, me dicen, yo me voy a Paraguay, por ejemplo. Gente valiosa, trabajadora, que estuvo toda la vida en Uruguay, que dice, me voy a trabajar a otro país. Entonces me gustaría tratar de reorganizar el contexto de los incentivos al trabajo y a la actividad. Porque si no vamos a tener un país donde la economía se va a enlentezar cada vez más. Una de las cosas que has dicho y has planteado en reiteradas oportunidades es que un tema que te preocupa y que es un número uno es el trabajo. ¿Cómo generar trabajo? Vos sos empresario. ¿Cómo generar trabajo? Porque el discurso es bárbaro. Sí, el trabajo, todos lo han dicho. Son los incentivos y las inversiones, ¿no? En Uruguay siempre tuvimos una calidad de vida más alta que la región. Por eso a mí no me gusta decir estamos mejor que este o mejor que el otro, porque siempre estuvimos mejor. Tenemos que estar mejor comparados con nosotros mismos. Absolutamente. Entonces en la parte del trabajo el Uruguay siempre fue un país abierto al mundo, que fue un país confiable en el cual inversión extranjera, inversión uruguaya desarrolló proyectos y eso generó trabajo y prosperidad. Entonces me gustaría tener un país abierto, que se promociona, que trata de atraer industrias nuevas. Hoy las industrias son virtuales. Sí. No hace falta tener muchísima gente para instalar fábricas como se desarrollaron otras economías en los años 60 o 70. No precisamos copiar eso. Precisamos entender las tendencias nuevas del mundo, agregarle a nuestra gente formada, trabajadora, noble. Yo veo tanta gente con ganas de hacer. Y es juntar eso con donde está el mundo, simplemente para que sigamos generando puestos de trabajo y avanzando. ¿Más Mercosur, menos Mercosur? ¿El Mercosur nos tranca o nos ayuda?
más acuerdos comerciales con el mundo entero. Entonces menos Mercosur. Mercosur y además, por ejemplo, yo viví en Suiza. Sí. Suiza es parte del espacio económico europeo y tiene más de 120 acuerdos bilaterales con países por intereses y negocios distintos. Yo creo que en Uruguay hoy la mayoría de nuestras exportaciones agrícolas son a China, no son al Mercosur. Entonces poco importa alineaciones ideológicas adentro del continente. Tenemos que Uruguay hacer negocios y desarrollarnos con quien sea el interés del Uruguay. Te escuché hablar también, te preguntaron, creo que fue Nogueira aquí en el informativo, sobre el cannabis. Planteaste también otras cosas sobre el cannabis medicinal y todo, pero también estuviste involucrado en una empresa que comercializaba productos de cannabis. ¿Qué productos eran? Y la marihuana que se vende en las farmacias, pero también medicamentos basados en los... Porque en Alemania hay cerveza, hay ropa, hay de todo hecho con cannabis. No. Era sobre todo... la medicinal. La medicinal, porque bien. Los cannabinoides esos que hoy se están estudiando por primera vez, tienen potestades médicas increíbles. Yo visité una fundación de niños epilépticos en Colorado que se llama Realm of Caring. Y es increíble cómo niños con 300 crisis por día, a veces, una cosa horrible de ver, con esto pasan a poder tener una vida normal. Eso a mí me convenció de que el potencial medicinal es real y eso no puede tampoco tener ideología. Yo soy fundador de AICU, la primera asociación uruguaya de estudio del cannabis, así que a las órdenes también con toda la gente para conectarte. Hay otro tema. Una de las cosas que mencionaban la gente era que te habías reunido en algún momento por ahí en el mundo, que te habías encontrado con Mujica, no sé cuánto, y que Mujica además es como un personaje mundial ya. Pero Mujica justamente también es un hombre que fue ministro y renunció a su ministerio porque dijo no puedo con la burocracia. Fue presidente en el cual dijo voy a hacer un montón de cosas que no se le permitió hacer la estructura. Entonces, ¿cómo te ves qué podés hacer frente a un Estado que está tan así, tan como bloqueado en un montón de cosas? Para empezar, que a mí las experiencias pasadas no me hacen perder el entusiasmo o pensar que los problemas son irresolubles, para nada. Yo veo, por ejemplo, que hoy en los trámites del Estado, por ejemplo, que a veces son engorrosos, complicados, demorás días, hoy aplicar nuevas tecnologías para eso no solo lo hace más eficiente, más barato, permite que funcionarios públicos se dediquen a otras cosas más importantes y al mismo tiempo, por ejemplo, gente mayor que no tiene capacidad a veces de trasladarse hasta la ventanilla, a la oficina para buscar un papelito que después tienen que llevar a otro lado. Yo creo que en algunas cosas podemos implementar sistemas tecnológicos que hacen la interacción con el Estado más rápida y también más transparente. Una de las preguntas que había por ahí era preguntarle si visitó, si ya pisó Barrio Borro, 40 Semanas y otros. ¿Y qué harías con la gente que está viviendo en esas situaciones? Porque además, si uno recorre desde Carrasco Norte hasta atrás del cerro, es una franja brutal que hay de gente que está viviendo en condiciones inhumanas prácticamente, y son manzanas y manzanas. Estuve recorriendo muchísimos barrios. El sábado estuve en Piedras Blancas, en Capra, en Villa Don Bosco. Y yo lo que hago ahí es simplemente reunirme con la gente y tratar de decirles, yo no soy un político que viene a dar un discurso, decirles acá vengo con las soluciones y vótenme. Vengo a escuchar qué es lo que dicen. Y a mí, a veces me critican también, ¿dónde están las propuestas de Sartori? Es que no va a haber propuestas de Sartori. Las propuestas van a ser las que yo voy a escuchar en esos lugares, porque nadie tiene más claro que la gente, uno, cuáles son sus problemas. Sí, claro. Dos, cuáles son las prioridades en los problemas. Porque problemas hay muchos, pero algunos precisan resolverse hoy, porque no pueden aguantar un día más. Pero también, y lo increíble, es que ahí están las soluciones. A mí no me gusta eso de este gurú de la educación, por decir algo, que tiene todo estudiado y este es el plan que hay que hacer. Yo a veces encuentro en los lugares más increíbles las soluciones, opiniones, propuestas concretas de gente con mucho sentido común que dice, ¿por qué no hacemos esto? Entonces, cuando yo presente las propuestas, que por supuesto le vamos a proponer de acá a marzo, yo estoy seguro de que hay mucha gente común que va a decir, eso lo dije yo, se lo dije yo a Sartori. Y eso es lo que me gusta, porque ahí se compromete la gente también después en hacer las cosas y seguir la ejecución. En realizarlas. Muchas veces las ideas no son suficientes. Y no penetran en la gente. Nosotros tenemos un tema acá en salud, un sistema nacional de salud que por suerte se llega a todo el mundo, a todos los uruguayos me refiero. ¿Cómo lo ves? Y yo escucho que en muchos casos que no es lo que fue, que no viene mejorando. Por supuesto que
todos esos servicios son parte de la historia del Uruguay y tenemos que preservarlos para todos. Entonces tenemos que ahí Pero es bien que sea un sistema así solidario y que llegue a todo el mundo. Por supuesto, excelente eso. Y son de las cosas que el Uruguay tiene que preservar y que son distintas. Estados Unidos no tiene eso, por ejemplo. Exacto. Entonces tenemos cosas en este Uruguay que son únicas y tenemos que preservar y mejorar. Y tú has viajado por todo el mundo. La inclusión financiera, ¿cómo la ves? Porque ahora hay quejas, ahora hay gente que, bueno, ahora se flexibilizó para los jubilados, pero ¿cómo ves el tema de la inclusión? Es que todas las medidas, hay una tendencia al dinero electrónico que es natural y está pasando, legalizando o no legalizando, legislando o no legislando. Entonces eso va a pasar cada vez más. Lo que a veces hay que tener cuidado de imponer cosas que no corresponden a la realidad, porque en realidad siempre es un poco más lenta. Claro. Entonces también hay que darle tiempo a la gente de adaptarse. El tiempo es tirano en televisión. Un beso para Sanguinetti cuando te reúnes y con Beatrice Argimón. Voy para ahí, le paso. La divina de la Beatrice. La gente obviamente no va a permitir que te vayas sin que yo te plantee el tema de los desaparecidos, porque fue lo que ha generado algún revuelo en los últimos momentos, por más que después aclaraste tu posición desde otro punto de vista. Hay una de las opiniones de Ángeles que dice muy bien que vas a ver el año que viene la marcha del 20 de mayo, que es Marcha del Silencio, donde vas a ver que no es tan desactualizado el tema y que muchísima gente que ni siquiera vivió eso la vas a ver presente ahí, comprometida con esa temática. ¿Qué opinas respecto a grandes rasgos, verdad y justicia? Claro, es importantísimo la búsqueda de la verdad. Bien. Hay que seguirlo hasta las últimas consecuencias y eso no prescribe nunca. Bien. Lo que yo quise decir es que nosotros no vivimos eso y a veces las sociedades tienen que pasar a otra cosa. Yo, por ejemplo, no había ni nacido. Hoy a mí me preocupa, por ejemplo, el enfrentamiento entre grupos de personas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, donde la mayoría de la gente ahí no estaba ni en la escuela militar cuando empezó. Tenés capitanes, coroneles, tenientes que no participaron a todo eso. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué seguir dañando a gente por lo que hicieron en el pasado? No. No, al que la hizo. Al que la hizo, por supuesto, lo primero que dije. Está. Entonces fue un tema importante. Perfecto. Ahí quedó aclarado. No, maravillosamente. ¿Qué esperás? Nos tenemos que ir, pero ¿qué esperás de esta elección interna? ¿Ves realmente la posibilidad? ¿Cuál es tu enemigo? No, tu competidor, como quien dice. Es que yo creo que tenemos candidatos muy buenos, que hay cantidad de perfiles totalmente distintos, sí. ¿no? Y edades también totalmente distintas. ¿Qué edad tenés? No te pregunté. 37 años. Debe ser el candidato más joven en la historia del país, no solo de ahora. La edad del productor, me dice. Y al final, yo siempre dije, a mí me gusta mucho el fútbol y me gusta ganar en el fútbol. Obvio. Y algunas me dan muchas patadas y alguna patada doy. Pero al final del partido somos todos amigos, ganó el mejor, sí, claro. Y vamos a trabajar juntos. Esto va a ser igual, vamos a competir de buena ley. Yo entiendo la competencia política y la pasión política y aguanto las críticas que me hacen porque creo que es parte del proceso. Juego. Yo hasta ahora avancé sin criticar ni dañar a nadie porque estoy convencido que a partir de junio toda esa gente distinta va a ser parte de un gran equipo. De un gran proyecto. Y por supuesto que yo hago esto porque pienso que tengo una propuesta y capacidad para ganar las internas y también la elección final. Muy bien, Juan. Para que la gente lo vea, te estoy entregando, como le prometí a la gente, todo lo que escribieron en el Facebook para que lo tengas. Lo voy a conectar con la Fundación de Yoga de Valores en las Cárceles y mandarle un beso a Beatrice y a Sanguinetti que ya han estado por acá. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa, así de chiquitita, y ya seguimos porque todavía hay más día a día para vos.